Hola grupo, buenos días. Vamos a terminar entonces con lo que sería nuestro bloque 1. Y en este caso vamos a terminarlo, pero ahora con la sección práctica. Ya vimos lo que era la teoría de la caída libre. Vamos entonces a cerrarlo con la sección de ejercicios como tal. En este caso, las ecuaciones que nosotros tenemos que recordar de la caída libre. En realidad aquí tengo 6 ecuaciones. Con fines prácticos normalmente solo vamos a tener que acordarnos de 3. Y de ahí vamos a poder como que juguetear con el resto de las ecuaciones dependiendo de qué es lo que necesitemos. Aquí los estoy acomodando en dos grupos o en dos categorías diferentes. La primera es cuando tenemos una velocidad inicial diferente a cero. Este tipo de ejercicios en realidad no es como que de lo más común que podamos llegar a tener, porque aunque por fines prácticos sí entran dentro de la clasificación de caída libre, aquí la diferencia es que no estamos simplemente dejando caer algo, sino que estamos lanzando algo hacia abajo. Y eso entonces sí por definición entra en caída libre, pero el hecho de que tengamos una velocidad inicial diferente de cero, que es lo que marca aquí, diferente a cero, no es algo que vayamos a trabajar. Esa sería nuestra primera categoría. Y la segunda es cuando no tenemos una velocidad inicial. Entonces, cuando simplemente soltamos algo y empieza a caer. Entonces, las fórmulas son iguales, con la única diferencia en que las fórmulas de ese lado tienen incluidas esta velocidad inicial. Entonces, la primera fórmula dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la gravedad por la altura. Recordemos que la h representa altura. Y aquí es donde podemos ver la diferencia cuando no tenemos una velocidad inicial. Nuestra fórmula es exactamente la misma, con la única diferencia que no tenemos esta velocidad inicial. Entonces, siguiendo esa lógica, nos vamos a enfocar únicamente en estas fórmulas de aquí. Las demás se las dejo como para que las tengan de referencia en caso de que algún ejercicio que se encuentren sí tenga como tal lo que sería esa velocidad inicial. Entonces, otra fórmula para la velocidad final sería multiplicar la gravedad por el tiempo. Y la altura, para determinarla, tendríamos que multiplicar la gravedad por el tiempo al cuadrado y todo esto dividirlo entre 2. Estas son nuestras fórmulas importantes. Como referencia, recordemos que h representa altura porque está en siglas en inglés, que sería height, que así es como se dice altura, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta algo bien importante aquí, habíamos mencionado que en caída libre en realidad no importa la masa del objeto. Y eso lo podemos ver representado en las fórmulas. En ningún lado las fórmulas nos hablan de que tengamos que tener en consideración la masa. Solamente gravedad, altura, tiempo. En ningún momento le importa lo que es la masa de dicho objeto. Bueno, vamos a utilizar estas fórmulas para resolver entonces un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. De lo alto de un edificio se deja caer una moneda libremente. Esto es importante. El hecho de que nos digan que es libremente nos indica que la velocidad inicial es 0. No se le está imprimiendo ninguna velocidad inicial. Calcular, y tenemos dos conceptos. El primero, su velocidad después de 3 segundos y la altura del edificio si el tiempo que le tomó en llegar al suelo fue de 9 segundos. Son entonces estos dos conceptos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos entonces a marcar cuáles son los datos que conocemos. Y en este caso nos quedaría de la siguiente forma. Podemos decir que la velocidad inicial es igual a 0. No existe una velocidad inicial. Nos pide que determinemos lo que sería la velocidad a los 3 segundos. Velocidad a los 3 segundos. Esto es algo que tenemos que calcular. Nos pide también que calculemos la altura del edificio. No conocemos la altura. Sabemos que el tiempo total, el tiempo que le tomó en llegar hasta el suelo fue de 9 segundos. Y también nos están pidiendo que calculemos nada más. Y entonces, como referencia, sabemos que nos haría falta un valor, el cual es la gravedad, que es este 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este entonces sería los datos que tenemos de nuestro ejercicio. Procedemos entonces a la solución. Y entonces, en este caso, lo primero que vamos a resolver es la parte número 1, velocidad después de 3 segundos. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues en realidad es una operación muy sencilla, porque lo que nos está pidiendo es velocidad final, entre comillas, después de 3 segundos. ¿Cómo calculamos eso? Con gravedad y con tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues los 3 segundos, que es lo que le está tomando en llegar al suelo. Entonces, la velocidad
después de 3 segundos va a ser igual a la gravedad por el tiempo. En este caso, el tiempo pues serían esos 3 segundos. Entonces, la velocidad a los 3 segundos sería igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 3 segundos. Si hacemos esta operación, este resultado nos quedaría de 29.43, como estamos hablando de una velocidad, metros sobre segundo. Y entonces allí tendríamos nuestra primera respuesta de lo que sería este primer inciso. Ya sabemos cuál es la velocidad después de 3 segundos. Hacemos entonces el segundo ejercicio, o la segunda parte del ejercicio, que nos pregunta entonces cuál sería el tiempo que le va a tomar, cuál es la altura que tiene considerando el tiempo. En este caso, la operación quedaría de la siguiente forma. La altura de dicho edificio va a estar igual a lo que es la gravedad por el tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. Misma situación que hace un momento, lo único que tendríamos que hacer es sustituir la información, en este caso gravedad 9.81, ya no voy a poner las unidades, pero sabemos que son metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo, en este caso 9, y estos 9 segundos va elevado al cuadrado, y todo esto entre 2. Recuerden que en este caso lo primero que hacemos es elevar al cuadrado y después hacemos la multiplicación por la gravedad. En este caso, 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, y al multiplicarlo por la gravedad, que serían 9.81, nos quedaría lo siguiente. Haciendo esta multiplicación serían 794.6, y esto a su vez va dividido entre 2. Al momento de que hacemos esta división nos queda 397.3. Como estamos hablando de una altura, esto se mide en metros. Y entonces, con esto tendríamos los dos resultados para estos dos incisos. De nuevo, si nos percatamos de cómo se está resolviendo esto, nos podemos dar cuenta de que son operaciones realmente muy sencillas. Tal vez una multiplicación, tal vez una división, de repente tal vez haya que elevar algo al cuadrado, pero en general es una operación bastante simple. Y bueno, con esto quedaría cerrado lo que es el primer bloque. Aquí está la información para que hagan sus apuntes y en caso de que tengan alguna duda, háganmelo saber.